Del libro de cuentos Guía Triste de París, de Alfredo Bryce Echenique, vamos a proceder a la lectura de París Canalla. Lo que es la vida a veces. Solemos comentar, cuando alguien nos cuenta algo, sobre todo malo, que escapa un poco o un mucho a las reglas generales de lo que esperábamos escuchar, acerca de una persona, de un acontecimiento o de ambos conjuntamente. Y por supuesto se da el caso de que seamos muy sinceros porque realmente sentimos pena o nos asombramos de que la vida en efecto sea así a veces. Pero la verdad casi siempre lo único que deseamos es salir del paso, cambiando de tema, lo antes posible, y dándonos un toquecito de profundidad además. Pero bueno, ya veo que estoy como aquel que decía: señoras y señores, antes de empezar a hablar, quisiera decirles unas palabras. Y veo que estoy como Borges también cuando escribía: los viejos hablamos y hablamos, pero ya me estoy acercando a lo que quería contar. Pero créanme que estoy, sobre todo, como yo mismo, porque antes de sentarme y de empezar a contarles la historia de Rosita San Román, y también Pérez Prado, anoté lo siguiente en mi diario íntimo. Nadie sabe las ganas que tiene uno de leer en el preciso momento en que tiene que sentarse a escribir. Y es que, en el caso de Rosita, la quise tanto, todo en ella me hacía tanta gracia, y fue íntima de cuanto miembro muerto hace siglos hay en mi familia, a quien ayer nomás acompañamos toda la embajada y su millón de amigas, hasta su última morada. Yo creo que hay que completar el lugar común acerca de lo que es la vida. A veces. Pero no balbuceándolo calladita, lloriconamente, como lo hice yo ayer en el cementerio de Montparnasse, sino todo lo contrario, ahondándolo al máximo y agregando en voz alta, muy alta: ustedes perdonen, carajo, pero lo que es la vida a veces, desde la más tierna infancia hasta la mismísima tumba. Y agregar, ¿por qué no, señoras y señores?, puesto que tuvo que ser aquí, en esta hermosísima ciudad donde Rosita ni siquiera soñó vivir, ni mucho menos amar y sentirse amada, aquí donde, por única vez en toda su larga vida, no logró crecerse ante tanta adversidad, y la vida le ha costado, señores. O sea que, ¿por qué no agregar también París Canalla? Nacida a principios de siglo, en la vieja Lima del damero de Pizarro y mis abuelos, y en el seno de una familia tan piadosa como distinguidísima, por donde se la mire, aunque atrozmente mal enchapada a la antigua, y para colmo de males abrumadoramente femenina y numerosa, como para no ser ya bastante decadente y minus o menos viniente, nunca mejor dicho, de cualquiera de las dos maneras, ya que eran 13 hermanas, y muy feas las 13, y ni un solo heredero varón. La vida entera de doña Rosita San Román, y también Pérez Prado, cambió del todo, y para siempre, cuando allá por los años 50 y rondando ella los 45, Dámaso Pérez Prado, un mulato, enano, cubano, impresentable, no le faltaba ni la perita, y bastaba con ver cómo viste y calza el tipejo ese, se hizo rico y famoso en el mundo entero, al inventar nada menos que el mambo, cual un bárbaro del ritmo. Y que aquello sí que fue el acabose, contaba siempre mi abuelita materna, que estaba almorzando en casa de los San Román Pérez Prado, el día en que aquel bombazo cayó en pleno comedor, estando toda la familia presente, como siempre y desde siempre. Muy silenciosa también, porque al comer no se habla.
y antes de comer solo, gracias Dios mío por estos alimentos, en fin. Exacto todo, hasta en la piadosa frugalidad. A como siempre había sido desayuno, almuerzo y comida, toda una vida. Aunque conforme fueron pasando los años, además con unos padres amargados, y 13 hijas solteronas todas, ya, y hace rato. ¿Habéis escuchado lo que acabo de escuchar o no? Se elevó una voz autoritaria y autorizada. ¿Y que quién iba a ser?, comentaba mi abuelita. ¿O que quién me imaginaba yo que podía ser? Pues solo don Dámaso San Román y San Román Rafaelillo, que unas veces se las daba de español y otras de hispanista, siendo antediluvianamente peruano, pero que R con sus locuras y que murió sin haber soltado nunca un ustedes saben, en lugar de un vosotros sabéis. Realmente se había lucido el día del bombazo en el comedor, el señor San Román y San Román Rafaelillo. El rey del mambo se apellida Pérez Prado, como vuestra madre, maldijo esta vez don Dámaso, y acto seguido, convirtiéndose de pura y tamaña rabia en un San Román y San Román mucho más jorobado, bizco, orejón, cijijunto y enjuto que nunca nadie antes en su inmensa familia sentenció: a partir de este momento vuestro apellido materno ha dejado de existir. Y yo mismo en persona me encargaré de realizar una tras otra y muy minuciosamente cuánta diligencia haya que hacer ante el registro civil para que así sea. Y qué pobre Rosita, agregaba mi abuela, porque su increíble sentido del humor y del ridículo pudieron más que ella, como siempre, y soltó la carcajada. Y en pleno comedor. Y ya tú conoces, Rafaelillo, el refrán aquel, de padres cojos, hijos bailarines. O sea que vaya uno a saber de dónde había sacado Rosita aquel sentido del humor tan exclusivamente suyo. Pero bueno, lo cierto es que jamás debió soltar esa carcajada, y en ese preciso momento... ¿Se puede saber lo que hace tanta gracia, Rosita? Así me maldijo don Dámaso, agregando feroz: ¿se puede saber de qué exactamente te estás riendo, socretina? De ti, papá, con tu perdón. Porque vas a tener que realizar, y muy minuciosamente, otras tantas diligencias más ante el registro civil, para dejar de llamarte Dámaso, como el rey del mambo. Y que entonces sí que ardió Troya, continuaba mi abuelita, aunque precisando siempre, eso sí, que ella había aprovechado el inicio de las hostilidades para salir disparada. Y hasta hoy, Rafaelillo, de aquel verdadero manicomio. Porque padre y 12 hermanas se la habían agarrado bofetada limpia con la pobre Rosita. Y que solo su mamá la intentaba defender, inútilmente, por supuesto, como muy bien me podía imaginar yo. No dejaré de amar a Dios sobre todas las cosas de este mundo, gritaba la indefensa Rosita, entre dos ráfagas de bofetadas, porque siempre fue la mujer más católica y practicante del mundo, aunque de manga muy muy ancha, eso sí, agregando entre dos ráfagas más y batiéndose ya en retirada: ni dejaré tampoco de reírme de todos y cada uno de ustedes, menos de ti, Madre Santa, por supuesto, hasta que me dé el cuerpo, lo juro. Y mi abuelita podía estarse horas más con aquello de que la 13ª y más fea de las hermanas terminó de patitas en la calle, y para siempre, sin más equipaje que el que llevaba puesto, sin haber desempeñado labor alguna en esta vida, sin haberse ocupado de nada que no fueran sus obras de caridad, sin oficio ni beneficio, en resumidas cuentas, Rafaelillo. Y que Rosita, con su pobre madre, solo lograba hablar por teléfono y a escondidas, se conmovía mi abuela, enterándose de esta manera de que sus hermanas no le dirigían la palabra, y de que su padre se había cambiado de aposentos hace apenas unas horas, hija mía, para jamás nunca en esta vida ser tentado por una Pérez Prado. Pues sí, hija mía, tal como lo oyes.
Pues sí, hija mía, tal y como lo oyes. Y de eso hace como medio siglo. Y en este punto soltaba siempre una gran carcajada a mi abuelita, pero al ratito volvía a ponerse muy seria. Y es que en realidad, aquel día de la mudanza de aposentos fue también el último en que don Dámaso vio con vida a su esposa, porque doña Soledad Pérez Prado de San Román se tomó juntitos la muy bárbara, uno tras otro, sus barbitúricos de toda una semana, que después se supo que eran como 1000, y que si no me parecía cosa de locos Rafaelillo. Todo este dramón lo repetía una y 1000 veces mi abuelita, que en mucho se parecía de carácter a Rosita y en nada a la familia de esta, y que disfrutaba muchísimo contándole a quien quisiera oírla cómo desde entonces Rosita se refirió siempre a su padre como don Cojudo y lo demás. Cómo también se negó a responder cuando la llamaban Rosa y no Rosita, y cómo un día le envió tarjetas a todo Lima anunciando que trabajaba de gobernanta en casa de su prima Isabel Pérez Prado de Somocurcio, y firmando luego Rosita San Román, también Pérez Prado, a mucha honra, y le pese a quien le pese, don Cojudo el primero. Y bueno, tampoco está de más que sepan hasta qué punto Lima entera quedó dividida en dos bandos furibundamente opuestos, pro y contra Rosita, aunque como concluía mi inolvidable abuelita materna. Pero hay que reconocer, eso sí, que las mujeres de este país somos bien machas. El 90% estábamos 100% a favor de Rosita y su también, y hasta de su don Cojudo y lo demás, para serte sincera, Rafaelillo. ¿Y llegaste a bailar alguna vez el mambo a pesar de tanta historia, Rosita? No, mi querido Rafaelillo. Pero no fue por aquella historia, ni tampoco porque al cardenal Guevara, a lo mejor ni lo recuerdas porque eras aún demasiado chico, le faltase mucho mundo y sentenciara excomunión a todo el que lo bailara, y hasta a los bebedores de Coca-Cola, porque esta empresa patrocinó la primera gira del Rey del Mambo y su orquesta a Lima. No, nada de eso. Si yo no bailé el mambo, mi querido Rafaelillo, fue porque siempre estuve de acuerdo con Bonifacio. ¿De acuerdo con quién, Rosita? ¿Cómo? ¿Nunca has oído aquello de a Bonifacio no le gusta el mambo porque se baila separado? Mira, a mi edad y todavía me hace mover las caderas el ritmito, que se me mete en el cuerpo. Sí, ya me acuerdo, sí. Pues por eso no bailé yo el mambo, porque se baila separado, Rafaelillo. Bueno, digamos que fue por eso y nada más. Aunque la verdad, hijo mío, con esta cara tan linda que Dios me dio, te ha puesto una botella de whisky, que ni con el más lindo de los boleros me hubiera sacado a bailar a mí, Bonifacio. Te debes haber ganado miles de botellas con esa apuesta. Hipócrita. Pero bueno, me encanta que me lo digas tú, aunque para serte muy sincera, con esta cara, yo simplemente no me atrevería nunca a apostar ni media de estas botellitas enanas que te regalan en los aviones. Hablando en serio, Rosita, ¿qué fue lo que te pasó con lo de Pérez Prado y tu familia? Cosas que te contaron cuando eras muy chico para entender. Por ejemplo, seguro que te dijeron que juré reírme de mi padre y de mis hermanas hasta la muerte. Pues entérate de que cada día en mi misa de 7 le rezo a Dios por todos los miembros de mi familia, que en paz descansen, en vista de que además me ha tocado sobrevivirlos, uno tras otro, y soy yo la única que queda. Hasta el rey del mambo murió hace ya algunos años. Me parece que le oí decir a alguien por ahí. Increíble el daño que les hizo ese señor, sin llegar a saberlo nunca probablemente. Ni falta que le hacía, hijito. Dámaso Pérez Prado era el rey del mambo, y con todo el derecho del mundo. En cambio, mi pobre familia, que en paz descanse, ahora sí, de verdad, se pasaba la vida muriéndose a cada rato, y cada vez por una tontería más grande. En fin, si yo te contara cómo era mi tan desdichada y pobre familia, cuéntame algo siquiera. ¿Qué pensaba? ¿Cómo era? ¿Qué cómo era?
Pues el colmo de la bellaquería, hijito mío, con el dolor de mi corazón. Pero bueno, ni te voy a aburrir, ni me voy a aburrir yo con estas mentecateces. O sea que dejémoslos descansar a todos en paz y brindemos por los millones de cosas alegres y hermosas que tiene esta vida. Salud. Salud, Rosita. ¿Quién lo hubiera imaginado siquiera, Rafaelillo? Con lo mucho que quise yo a tus 4 abuelos, que en paz descansen, también. Y sobre todo a la mamá de tu mamacita, que era un ser realmente adorable. Y míranos ahora, aquí en París, un muchachote como tú, y una vieja con una pata en el otro mundo como yo, reunidos cada jueves, a las 8 en punto de la noche, y solo por el placer de conversar y de arrearnos unos whiskycitos, o se dirá whiskitos. ¿A ti te importa? Pues a mí tampoco. Pero nos servimos otro, ¿no? Salud, Rosita. Yo la llamaba Rosita la exorcista, por esa inigualable capacidad que tuvo siempre, de mirar con alegría y optimismo las cosas de este mundo, de verle siempre el lado mejor a todo. Increíble, con lo atroz que debió haber sido tener que enfrentarse sola, con una realidad para que nunca estuvo preparada. O como ella misma solía decir, nadie tan educada como yo para ser idiota. ¿Idiota tú, Rosita? Pues perfectamente bien educada para serlo, en todo caso, Rafaelillo. Rosa San Román y Pérez Prado, porque ya dejémonos de tanto también que Dios nos puede castigar, que nunca fue reina de nada, ni siquiera del mambo. Fue, como se decía en mis tiempos, la más atenta, educanda para babieca que hubo en Lima. Lo que pasa es que, como 1000 años después, la vida misma me volvió a educar. Y lo hizo mejor que nadie, parece ser. Rosita, mi tan querida Rosita. De sí misma, dicen que decía, cuando aún era una muchacha, nací un día 13 de mayo y soy la número 13 y la más fea de todas las hermanas. O sea que, como ustedes comprenderán, soy totalmente incapaz de tomarme la vida en serio. Y cuentan que cuando ya andaba por los 50, afirmaba, todavía no me acostumbro a mirarme en un espejo. Entonces, ¿cómo creen que yo me puedo tomar la vida en serio, señores? Y hasta el jueves pasado, aquí en París, a cada rato me decía, me espanta, mi querido Rafaelillo, aquello de genio y figura hasta la sepultura, porque llevo 3/4 de siglo de horrorosa, y no te exagero. Realmente me espanta la idea de morir horrorosamente. París canalla. ¿Cómo engañaste a Rosita? A la indispensable Rosita. A la que nos hizo reír a todos en la embajada mientras trabajábamos. A la que tanto te amó, ciudad del diablo. A una mujer que era para mí madre y abuela, pasado, presente y futuro, pero sobre todo una amiga y una santa. Ya no estaba la pobre Rosita como para que le tendieras una de tus trampas, París. A estas alturas del partido, amar y sentirse amada, y por única vez en su vida. Solo a ti se te ocurre una maldad semejante, maldita ciudad. Porque hoy precisamente cumplía Rosita sus bodas de plata aquí, y dentro de un mes, los 76 años de edad. Le estábamos organizando la más linda sorpresa en la embajada, y yo me iba a gastar íntegro mi sueldo del mes, llevándola chez Maxims. ¿Y qué nos vamos a hacer ahora sin Rosita en la embajada? Sin ella, que ni quiso ni supo saber lo que era una jubilación, que hasta el último momento nos fue absolutamente indispensable para todo, dentro y fuera de la embajada,
En fin, tuviste que ser tú, París canalla. Rosita parecía haber nacido en la Embajada del Perú en París. Y cuando me destinaron ahí, en 1981, como primer secretario, y me la presentaron, intuí inmediatamente que nuestra relación nos iba a limitar a lo estrictamente laboral, que iba a llegar bastante más lejos que eso. Claro que sabía de ella, por todos lados había oído hablar de Rosita y de la increíble historia de su expulsión de casa, de aquella lúgubre mansión de la Colmena, a la que mi abuela materna se refirió siempre como un verdadero manicomio. En casa de mis padres y de mis abuelos, desde muy chico primero y luego en la Academia Diplomática, la historia de Rosita la fui escuchando una y otra vez, con mayor o menor precisión, y con los nuevos capítulos que desde París llegaban a Lima. Por eso me hizo tanta gracia que ella misma la calificara como el destete más tardío del mundo. Aquel primer jueves en que, por ser hijito de y nieto de, y así hasta bisnieto de, me invitó a tomar un whisky en su departamentito de la Rue Saint-Dominique, en uno de los barrios más elegantes de París, lleno de mansiones, residencias de embajadores, en fin, tremendo chic. La verdad, jamás me imaginé que pudiera existir un bar tan inmenso en un departamento tan chico. Uno entraba, besaba a Rosita y después ya casi todo lo demás era bar, en esa suerte de templo al vaso y a la botella de scotch. Más su bañito, claro, y la cocinita enana. Y entre el bar y la ventana que daba a la calle, un espacio coronado por el más grande y versallesco sofá-cama del mundo, con su par de mesitas, el televisor y sus florerotes del más fino cristal, cada semana con un nuevo y precioso arreglo floral. Y ni qué decir de la provisión de whisky, gigantesca. Debería darme vergüenza, Rafaelillo, recibirte con tanto whisky a la vista, pero la verdad es que todo el mundo me regala botellas y bueno, pues ya que le voy a hacer a mis años. O sea que nos servimos otrito, ¿no? De acuerdo, Rosita, y salud. Esto era cada jueves, desde que llegué a París, y hasta el final. Yo no sé cómo hacía Rosita. ¿Cuál era su secreto para llegar fresca como una lechuga a la embajada después de cada una de esas interminables noches de whisky y parloteo? Pero lo cierto es que yo tenía que beberme litros de agua y darle una que otra vez a la aspirina toda la mañana, mientras que ella parecía de lo más sonriente, elegantísima, con la ropa que le regalaba alguna de sus amigas millonarias, con un maquillaje que parecía al óleo y con todo su buen humor a cuestas. Nadie la había visto aparecer de otra manera, desde la primera vez que se le vio por la embajada, cuando al embajador Hernando Somo Curcio, esposo de su prima Isabel Pérez Prado, lo destacaron a nuestra sede en París. 3 años más tarde, un cambio de gobierno hizo que don Hernando Somo Curcio y su familia tuvieran que regresar a Lima. Pero Rosita, que hasta entonces había trabajado únicamente de gobernanta en casa de sus primos, simple y llanamente declaró que se quedaba a vivir en París. Se instaló en la primera oficina de la embajada que encontró vacía, se apoderó de un teléfono olvidado que había por ahí y al cabo de unos meses empezó a recibir un pequeño sueldo, porque en Relaciones Exteriores alguien muy importante decidió que se lo merecía. Y solo lamentó que no se le pudiera pagar mejor. ¿Quién no recurría a Rosita para todo? Desde la esposa del presidente de turno, de visita en París y con ganas de ir de museos y de tiendas, hasta el más indocumentado y pobre de los peruanos que aparecía por ahí. Y los embajadores abusaban, la verdad, porque le pedían desde un paquete de cigarrillos hasta un palco en la ópera. Para esta noche, por favor, Rosita. Eso no existe, señor embajador, les decía ella siempre.
pero completando inmediatamente: «Eso no existe, señor embajador, pero yo se lo consigo». Consiguió tal cantidad de cosas imposibles Rosita que ni los militares de izquierda, cuando tomaron el poder, golpe de Estado mediante, se atrevieron a moverla de la oficinita en que cada mañana se instalaba a hablar por teléfono con cuanta vieja millonaria, peruana, francesa o hasta china había en París, a la espera de que alguien viniera a pedir un favor imposible, para resolverlo en menos de lo que canta un gallo, y sin moverse siquiera de su teléfono. Deberíamos deshacernos de una tal Rosita no sé cuántos que hay en la sede de París. Se sabe que le dijo uno de los generales y ministros al general en jefe del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, durante un consejo de ministros: «Nosotros no comulgamos con las ideas de esa vieja del diablo, Juan». Pero en cambio ella sí comulga, casi a diario, con la esposa del presidente de Francia. Se sabe que le respondió el general en jefe, colocando su pistolón sobre esa gran mesa de palacio, y de paso también sobre todo el Consejo de Ministros. Entonces son razones de Estado. Se sabe que dio marcha atrás para siempre el ministro que no comulgaba con Rosita. No pasó ni un mes y ya el general no podía vivir sin la ayuda de Rosita. «Necesito esto, señora. Necesito aquello, doña Rosita». Y a todo le respondía ella con su sonrisa pintarrajeada y el millón de arrugas más correspondientes a ese gesto. «¿Cómo no, mi general? Para servirlo estoy, y con todo gusto». Y se hicieron íntimos amigos desde la mañana aquella en que el agregado militar la sorprendió pidiéndole un scotch. Ella se agachó feliz, abrió el último cajón de su escritorio, sacó 2 vasos, una botella de excelente whisky, se incorporó para correr en busca de hielo. «Doña Rosita», balbuceó el general. «Usted perdone, doña Rosita, pero para servirlo estoy con todo gusto, mi general». «Con su perdón también». Así lo interrumpió Rosita, dándole inmediatamente la vuelta a la tortilla. Tenía un rollito de scotch tape sobre su escritorio. «1 millón de gracias, Dios mío». Y rapidísimo se lo alcanzó al militar, agregando: «En castellano correcto, esto se llama cinta engomada. Con 1000 disculpas, mi general». Pero no pudo aguantarse, como siempre, y soltó tal carcajada que al general no le quedó más remedio que soltarla también. Y bueno, ¿por qué no aceptarle además un scotch? Porque él nunca iba a desairar a una dama. Después se fueron a almorzar juntos, y por supuesto que aquella tarde ninguno de los dos regresó a trabajar. En fin, que aquello duró hasta muy tarde en la noche, que fue cuando el agregado militar del Perú abandonó también, tambaleante, el inmenso bar del departamento de Rosita. Ella se acostó a las 1500, como siempre, pues le bastaba con dormir sus 2 o 3 horitas diarias y le encantaba despertarse al alba y tomarse un cafecito bien negro, no bien salía de su elegante sofasote cama. Luego se demoraba siglos en bañarse, pintarse, ponerse las cortinas y amoblarse, como ella misma decía, antes de salir puntualísima, eso sí, siempre, a su misa de 7. La comunión, en cambio, la dejaba para ciertas tardes, en que contabilizaba sus horas de ayuno. Las multiplicaba por 3, por lo jodidito que había sido el Señor con ella. Alguna trampita también le correspondía hacerle a ella. Se detenía ante la primera iglesia que encontraba con misa y esperaba fumando en la entrada el momento de la comunión, en vista de que ya había cumplido por la mañana con la parte más larga de su amor a Dios. Pero la borrachera del agregado militar en su departamento dejó muy preocupada a Rosita. In vino veritas, por bien o por mal, por buena o por mala persona, solo de puro bromista o porque tenía muy malas copas. Pero no era el caso de averiguarlo. El general la dejó convencida de que Intel... Bueno, primero le dijo que mejor salía un momentito con sus vasitos al patio del edificio, por precaución, mi buena amiga, y porque Intel
¿En qué, mi general? Inteligencia militar, Rosita. O sea, el servicio que espía. ¡Qué horror! Eso no debería hacerse, pero en fin, salud. También la espía usted, Rosita, y salud. Ay, Dios mío, mi general, ni que fuera yo tan importante. Usted desciende de una familia de terratenientes. Yo no desciendo de nadie, mi general, con su perdón. Yo asciendo solita por mis propios méritos y a mi altísima edad. Pero recibe amigas peruanas de esa clase social. ¿Y eso qué tiene que ver? A usted también lo recibo y ni a misa va, con su perdón. Cada uno tiene sus convicciones y su fe, mi general. Y para mí la única ley que vale es la de Dios, así en el cielo como en la tierra. Y que es tan bueno conmigo que hasta me manda una generosa provisión de whisky cada mes, gracias a una serie de ángeles modernos llamados testaferros, porque lo que es yo, whisky bebo siempre y jamás compro. O sea que explíqueme usted el milagro. Entiéndame, doña Rosita, yo lo hago por su bien. En cada habitación de su departamento debe haber un micrófono escondido. Ya lo habría visto, mi general. Yo no uso anteojos ni en misa. Y mi misal es de esos con papel biblia y letritas minúsculas. Está usted atrasada en micrófonos, doña Rosita. O los fabrican del tamaño de un alfiler. Y los clavan donde menos piensa uno. No me lo llevo a creer, mi general. Ya yo he cumplido con mi deber de caballero, doña Rosita. Allá usted ahora. Y he tomado la precaución de contarle a usted todo eso fuera de su departamento. 1.000.000 de gracias, mi general. Y si ya terminó, pasemos a servirnos otro traguito, que aquí afuera está haciendo mucho frío y nuestros vasos necesitan otra llenadita. Un par de meses más tarde, Rosita había tenido terribles pleitos, o cuando menos muy dolorosas conversaciones, con un montón de damas limeñas de las que siempre le llamaban cuando visitaban París y la invitaban a todas partes. Había perdido más de una buena amiga incluso, pero la verdad es que la pobre tenía tanto miedo que empezó a imaginar microalfileres incrustados en cuánto rincón había en su departamentito, en el televisor, en su despertador y por último en todas las mesas y sillas de cuánto restaurante o café había en París. No bien ella entraba. Y como no se iba a quedar sin trabajo por nada del mundo, a la edad que tenía, y como de París no la iban a sacar ni 1.000.000 de golpes de estado más, porque hasta su tumba había logrado comprarse ya en el cementerio de Montparnasse, con sus míseras herencias y algunos ahorritos de alcancía, a cada rato se le veía envuelta en las más terribles y frívolas peloteras, con una dama limeña, de las de París o de las de Lima. Bien merecido que se lo tiene tu familia. ¿Pero de qué me hablas, Rosita? Te hablo de lo bien merecido que se lo tiene tu familia. Elevaba la voz Rosita para que a inteligencia militar le llegara todo bien claro, perfectamente bien grabado. Y yo sigo sin entenderte. Pues para que me entiendas de una vez por todas, Mema. Viva el general en jefe, y abajo los hacendados y los banqueros y todo aquel que se gana el pan con la sangre, con el sudor, con las lágrimas del pueblo canallamente explotado. El general en jefe se está cargando de la justicia en este mundo, hasta que después Dios tome el relevo en otro y os condene a todos ustedes. Hasta la amiga que más le perdonaba su diaria borracherita estaba de acuerdo en que sí, que Rosita estaba muy cambiada últimamente. ¿La edad o la política? Se preguntaban todas. Las dos cosas juntas, que es lo peor, se respondían muchas. Pero a Rosita, ¿qué diablos le importaba eso? Ella que nunca se había atado a nada ni a nadie. Ahora se daba cuenta de que a París
se había aferrado ferozmente y le daba gracias a Dios por haberla hecho descubrir una ciudad tan linda. Y cada mañana, cuando se despertaba y volvía a tomar conciencia de que, en efecto, vivía en París, de que aquello no era un sueño, sino pura realidad, saltaba de la cama, corría a tomarse su cafecito retinto, se metía al baño para encargarse de conservar lo mejor posible el monumento nacional en ruinas que soy, y salía feliz y disparada a darle gracias a Dios por tantas cosas buenas y hermosas que tiene la vida, pero ninguna tan maravillosa como París. Dios mío, tu sierva te lo agradece, Señor Padre, Jesús mío y Espíritu Santo. Medio levitando salía cada mañana mi tan querida Rosita, y medio levitando cruzaba la rue Saint-Dominique en dirección al viejo Jaguar verde que un amigo diplomático le había vendido a precio de ganga, y que ella manejaba con un aplomo y una seguridad sorprendentes en una persona de su edad. Y medio levitando llegaba también Rosita a su diaria misa de 7. Pero aquella era una mañana realmente especial, porque de golpe París se había despertado blanca de nieve, cuando menos se lo esperaba Rosita. Y sin que ninguna estación de radio o canal de televisión lo hubiera previsto en sus boletines meteorológicos. En fin, que aquella mañana, aún oscura de noviembre, París había amanecido como a Rosita le encantaba. Blanquita y limpísima, con todas las caquitas de los perros noctámbulos cubiertas por el hielo y con todas las caquitas más recientes de los perros madrugadores bañadas en copitos como de leche helada. Caquitas homogeneizadas, caquitas pasteurizadas, caquitas superizadas. Iba pensando Rosita mientras regresaba a su departamento. Se ponía unos elegantísimos guantes negros y recogía el trapo más apropiado para limpiar las ventanas de su viejo Jaguar, íntegramente cubierto de nieve, irreconocible su auto ahí afuera. Ahora que ella volvía a salir y se fijaba bien en la magia blanca de aquella mañana, diferente a todas las mañanas de su vida. Que así de bien y de optimista se sentía Rosita aquel día, mientras iba poniendo manos a la obra, trapo en mano. Y en esas andaba la pobre Rosita, limpia que te limpia la nieve, muy bien protegida por su abrigote Dior, regalo de una amiga, por supuesto, viendo como por fin reaparecía el parabrisas, luego una luna del lado derecho, y luego la otra, cuando se dio cuenta de que un señor de unos 70 años, de elegantísimo abrigo azul marino y gorro de esos rusos de piel, pero muy muy fina la piel, o sea, con un gorro de ruso blanco y aspecto de zar. La contemplaba, sonriente, beatamente sonriente, y como embelesado, aprobando con los más sonrientes gestos cada uno de sus movimientos, mientras ella continuaba dale que te dale con las lunas del automóvil, esmerándose en dejarlas impecables para que ese regio caballero que Dios le acababa de enviar del cielo, con maleta incluida, porque Rosita acababa de darse cuenta de que habían venido a buscarla con equipaje y todo. ¿Cuánto me hiciste esperar? Dios mío, toda una vida. Pero ha valido la pena. Y ahora, por favor, desearme lo mejor y dejarlo ya todo en mis manos. Y ella por fin se atrevió a sonreírle al caballero azul zar. Y como éste le sonreía cada vez más, a medida que las lunas del automóvil iban quedando que ni recién lavaditas, Rosita no encontró mejor manera de concretar y hasta formalizar su romance, cuando terminó con todas las ventanas, que la de arrancarse con la muy dura tarea de limpiar íntegra la espesa capa de hielo que cubría completamente su viejo Jaguar o Jaguar, para que su caballero se enterara de lo hacendosa que ella era, de que para todo servía a ella y de todo sabía hacer, en fin.
para que se enterara muy claramente de que ella era soltera y sin compromiso, entre otras razones por haber sabido esperarlo toda su vida. A misa llegaría tarde, por supuesto, pero ya Dios estaba al corriente de todo. Y además, no se va a poner celoso por una vez que le consagro la hora de su misa a un caballero, que él mismo ha puesto esta maravillosa mañana blanca en París, y todito para mí. Y más frotaba como loca Rosita, más le sonría aquel caballero caído con la nieve del cielo, con su equipaje listo para llevársela de viaje y todo. Y más frotaba Rosita, más evidente era para el mundo entero menos para ella, porque su amor sí que era ciego y apasionado, que el automóvil que iba apareciendo con demoledora nitidez a medida que ella insistía en frotar cada vez con mayor pasión, con mayor ilusión, con todito su inmenso amor, nadita, ni un pelo, tenía que ver con su viejo Jaguar verde, sino que era un flamante Mercedes negro. Y por más que frotó y frotó a gritos, desesperada, aquel Mercedes negro para que todo aquello continuara como había empezado, para jamás haberse equivocado de automóvil en esa larga fila estacionada bajo la nieve, Rosita no logró impedir que el paraíso se le convirtiera de golpe en un infierno. Y nada pudo hacer tampoco para evitar que el caballero azulzar se le acercara, sonriente, para entregarle una propina y decirle: por favor, señora, ahora sí, ya hágase a un lado. No estoy para ruegos, señora, por favor no moleste ya. Y tengo el tiempo justo para llegar al aeropuerto, señora. Por favor, para ruegos ya estuvo bueno, vieja loca. Y qué tarde Rusia ni que 8:15 que los aviones no esperan ni al presidente de los Estados Unidos. Y basta ya. Pero el señor André de Chamfort no tuvo más remedio que perder su avión aquella mañana. Sus principios, su educación, su espíritu cristiano y su deber de ciudadano lo obligaban a ello. E intentó primero llegar a tiempo a un hospital, por supuesto, pero fue ya demasiado tarde. Y ahora quería hacer todo lo que estuviera a su alcance, en el caso, por ejemplo, de aquella señora tuviese familia. Es mi deber de compasión, señor comisario, es mi deber de piedad. Con su perdón, señor embajador del Perú. Y ustedes perdonen, carajo, pero lo que es la vida, a veces desde la más tierna infancia